Intervenciones urbanas en el espacio público religioso. El caso de estudio es el conjunto religioso de la Villa de Guadalupe, el que presenta Christopher Sánchez Reséndiz, estudiante de maestría en Ciencias de la Arquitectura y Urbanismo de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional. Introducción. El objetivo de esta investigación es explicar y analizar cómo las intervenciones urbanas homogeneizan las identidades, creando paisajes urbanos globalizados, mismos que encuentran resistencia de prácticas y manifestaciones de sectores populares que luchan por mantener los espacios públicos religiosos que son simbólicamente representativos para ellos, creando un imaginario urbano como parte de su territorialidad, de modo que tiende a popularizar los procesos de urbanización, fortaleciendo la conformación de territorio de resistencia. En el objetivo particular se analizarán los impactos urbanos ocasionados por las intervenciones urbanas, ya que pudiesen generar diferentes comportamientos de la sociedad en el espacio público religioso. Relación conceptual. Lo primero que se abordará identificar las épocas que es la modernización, posmodernización y la globalización. La primera, que es la modernización, data de la época de Porfirio Díaz, entre 1876, en la que se concibe a distinguir productos y concepciones antiguas a las nuevas. En la posmodernización data a partir de los años 1970. Esto se concibe cuando la sociedad está a la vanguardia, donde los medios masivos de información, como son la radio, periódicos, televisión, tienen información al alcance, y la globalización, que data 1990, viene de la misma posmodernización en la que ésta es enfocado a la economía, una situación inmediata. Dentro de los ejes de análisis de investigación, parte desde los primeros ejes principales, la relación de ciudad y cultura, en donde dentro se encuentran las representaciones simbólicas, paisajes, prácticas, interacciones, imaginarios, símbolos, movimientos y percepciones de las personas. El segundo eje de análisis parte de las intervenciones urbanas provenientes del proyecto urbano y el pasaje urbano, donde se encuentra una transformación continua, el uso de encuentro y la vida. Y el último eje transversal es el espacio público religioso y la relación con el imaginario urbano. Este análisis es que en estos espacios están continuamente revalorizados, en el cual surgen las experiencias, ideas, imágenes, sentimientos y las creencias. La Villa siglo XIX. La modernización emprendida en la administración porfirista fue factible por el desarrollo de las obras de infraestructura de transporte, de las redes de comunicación telegráfica y telefónica y la introducción del sistema de alumbrado eléctrico. El ferrocarril se concibió como la principal palanca de progreso, es decir, como el medio que iba a colocar al país en el centro de la civilización moderna. Se dice que en 1877 México tenía solo 570 kilómetros de líneas ferroviarias y solo una operaba normalmente entre las ciudades de México y Veracruz. Para 1910, dicha cobertura rebasaba los 19.000 kilómetros. Después de ese periodo, la construcción de redes ferroviarias ha sido poco significativa. Basta señalar que casi el 75% de las líneas ferroviarias fueron construidas hace más de 100 años. Paralelamente al crecimiento y la difusión de los fenómenos guadalupanos, la Villa de Guadalupe fue adquiriendo una relevancia en el plano social y comercial primordial. Fue construido en las primeras estaciones ferroviarias, que estas comprendían México y Veracruz. Establecidamente, ahí en las zonas comprendían un tramo de 7 kilómetros desde el centro de la ciudad a la villa. Esta terminal contribuyó enormemente al desarrollo comercial de la zona, pues a partir de su inauguración se incrementaron en la villa la población y el comercio. La villa siglo XX-XXI. La villa, siendo cabecera del municipio, es así como en la primera década del siglo XX recibe los primeros servicios públicos de alcantarillado y pavimentación, además de los servicios de tranvías eléctricos, que habían reemplazado al primer tren. Durante la Revolución Mexicana fueron varias veces ocupada por las diferentes fuerzas militares, ya que en su parte sur estaban los patios de maniobra, y al norte los cambios de vía que llevaban al norte del país y Veracruz. Del lado poniente se extendía un jardín conocido como Plaza Juárez, donde se encontraba una fuente colonial, con relieves que representaban cada uno de los continentes, la cual seguía en pie en los años 60, y en su lugar de este espacio público en la década de los años 70 del siglo XX se empezó a construir la nueva Basílica de Guadalupe, porque la antigua ya era completamente inoperante y no tenía espacio suficiente. Además, problemas estructurales ponían en peligro a la vida de los fieles. Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto encargado en diseñar el conjunto, la nueva Basílica de Guadalupe, el campanario central y el entorno,
completamente contemporáneo, o sea, moderno, que obedeciera a su tiempo, pero también que cumpliera con los requisitos de poder recibir a millones de peregrinos simultáneamente. Ahora en los siglos XXI, el conjunto religioso de la vida ha sufrido un cambio drástico ante muchas intervenciones, ya sean por iniciación privada, dentro del conjunto y el exterior. En el exterior se ha impuesto una red de vías de comunicación para arribar al conjunto, con esto trayendo un cambio en el paisaje en el que han surgido ciertos monopolios de marketing, que hacen que el conjunto se vea un sitio de shopping turístico con la aparición de hoteles, comercios internacionales que han cambiado las prácticas sociales en el barrio. Etnografía. La etnografía es un método de investigación que consiste en observar las prácticas culturales de los grupos sociales y poder participar en ellos para así poder contrastar lo que la gente dice y lo que hace. Es una de las herramientas investigativas y algunos autores consideran incluso como una rama de la antropología social o cultural. En un principio, este método se utilizó para analizar a las comunidades aborígenes. Actualmente se aplica también al estudio de cualquier grupo que se pretenda conocer mucho mejor. En el documental Sacrano y Profano, Religiosidad Popular, coincide con los puntos que se han tomado desde un principio. La religiosidad popular es la forma como vive y celebra la religión al pueblo. Es la fe practicada por la gente sencilla y la expresión profunda de la identidad de cultura popular. No es la fe de las grandes doctrinas y dogmas. La religiosidad popular tampoco es la fe conceptualizada por las élites y por las jerarquías eclesiásticas. Es ante todo una práctica o una experiencia religiosa que vive la gente sencilla y que ofrece sentido e identidad a su existencia. De manera operativa, se llega al concepto siguiente del concepto de cultura popular. Lo relacionamos al concepto de religiosidad popular, ya que algunos autores, como algunos mencionados en este texto, especifican que solo la religión popular tiene que ver solo con las creencias de la población, digamos lo que se encuentra en escasos recursos la sociedad sencilla, económicamente, y que solo ellos ofrecen un sentido e identidad a su existencia. Por otro lado, generalizamos que toda población, independientemente de clases sociales, imponen una identidad por medio de sus prácticas como son ritos, símbolos, códigos y reglas, en las creencias propias, indiferentemente de las religiones que existan en la sociedad. En el caso de estudios se observaron algunos lugares donde acuden grupos masivos de personas, la propia Basílica de Guadalupe, las capillas como el Bautisterio, el recinto de Cristo Rey, el antiguo Panteón de Tepeyac, la capilla del Cerrito, el Jardín de las Ofrendas, la capilla de los Indios, la capilla del Pocito, la capilla de las Capuchinas, la antigua Basílica y la Plaza Mariana. Esos son los edificios y zonas dentro del conjunto de la Basílica de Guadalupe. En el exterior se identificaron los puntos establecidos por los propios peregrinos que acuden al recinto: la glorieta del Peralvillo, las calzadas de Guadalupe, Misterios, San Juan de Aragón, Ticomán, Avenida Lindavista, en las cuales fingen como pórticos y circuitos. Algunos sitios mismos exteriores en los cuales cumplen como lugares de alta significación se encuentran la Delegación Gustavo Madero, el Panteón de Guadalupe, el Mercado de Comidas, el Hospital Pediátrico, la Casa del Peregrino, el Acueducto de Guadalupe y el Parque del Mestizaje, donde se encuentran los Indios Verdes, el Museo del Ferrocarril, la estación del sistema de metro La Villa, las estaciones de Metrobús que recorren alrededor del recinto religioso y la parte orográfica, ya que por ser cercana a la zona fue bautizada con el nombre de la Sierra de Guadalupe. Tal es el caso de la calzada de Guadalupe, donde comienzan desde la glorieta de Peralvillo. Esta se encuentra en el entronque del Eje 2 Norte y calle Peralvillo, perteneciente a la delegación Cuauhtémoc, y es perpendicular a la calzada de los Misterios. Esta calzada tiene con dirección hacia el norte, a 3 kilómetros aproximadamente del espacio religioso de la Basílica de Guadalupe. Esta calzada es el pórtico a las prácticas religiosas que conllevan a los espacios religiosos, los cuales podemos mencionar son cantos alegóricos, religiosos a la Virgen de Guadalupe, oraciones, etc. Es común escuchar y presenciar los juegos pirotécnicos, ya que esos aluden a anunciar el inicio del recorrido de los feligreses. La calzada se conforma por dos vías laterales en donde circulan automóviles. En la parte central es exclusivamente peatonal, en donde las personas realizan prácticas relacionadas al culto religioso, asociadas al comercio ambulante, en donde los comercios caminan ofreciendo sus productos, alimentos, souvenirs religiosos, etc. Esta calzada, con espacios para el descanso de las personas que se encuentran fatigadas en los trayectos realizados y al descansar, sale completamente del contexto del que se aprecia en el lugar, aislándose desde las prácticas, pasando de ser otros tipos de actores, de activo a pasivo. Estas prácticas es común verlas cuando son dirigidas al culto religioso.
Otras prácticas que se observan es la práctica del deporte. Personas que trotan o corren, actores que se aíslan dentro del espacio al enfocarse en la salud física y ajenos a los ambientes generados al culto religioso. Y por último, los actores relacionados al ocio, simples personas que caminan por el lugar ya sea en compañía de alguna persona o deambulando con sus mascotas o con la bicicleta. Eso es lo que se observa desde un principio de la calzada. Eso trae consigo las manchas urbanas con las que se identifica el lugar, como son florerías, comercios, formales e informales, y venta de artículos religiosos. En estos lugares mencionados, la atmósfera se identifica ciertas prácticas códigos en los que evocan el símbolo religioso, en este caso a la Virgen de Guadalupe. Estas prácticas evocan a los cantos y alabanzas religiosas, que de tal modo atraen a otras prácticas relacionadas a esto, como lo son vendedores ambulantes quienes ofrecen productos de carácter religioso y algunos venden comida y bebidas, para las personas que dan paso a su objetivo de llegar al recinto religioso. Canvas menciona cómo es un día principalmente en el conjunto de la villa, en el cual personas acuden a una fiesta a celebrar a dar gracias a la Virgen de Guadalupe. Con esto trae las peregrinaciones. Esta peregrinación son una fiesta, ya que las personas entran al conjunto guadalupano con bandas de música, bailes alegóricos, rezos, y mismo traen consigo la imagen de la misma Virgen de Guadalupe. Entrevistas. Las entrevistas elaboradas han sido a personas que prácticamente han estado dentro del conjunto guadalupano. En este caso, los actores siguientes son a comerciantes, ya que ellos son las principales personas que se encuentran día a día cerca o dentro del conjunto, que con paso de los años han visto las intervenciones realizadas, peregrinos que año con año están presentes. En un futuro se entrevistarán a actores como turistas que desde su punto de vista temporal o solo de paso, interpretan las intervenciones realizadas dentro del conjunto mariano y al personal de clase eclesiástica, ya que desde su punto de vista encargados en el conjunto y las observaciones que tiene acerca de las intervenciones urbanas que están presentes ante las personas que visitan este conjunto. Dentro de estas entrevistas, los comerciantes y los peregrinos perciben estas intervenciones como parte de la evolución del lugar, ya que para ellos la llegada de millones de personas durante el año hace que siga habiendo movimiento dentro del lugar. Sin embargo, algunos mencionan que esas intervenciones son propios a los gastos injustificados y las malas decisiones del gobierno, de modo que ellos ya no pueden inhibir estas acciones y en el caso de los comerciantes solo intervienen en una sola zona y ellos les gustaría que también fuera remodelada su área de trabajo como lo son mercados adyacentes al conjunto de la basílica. Ellos al referirse al gobierno se interpreta de la manera siguiente. Este gobierno se dividirá en tres factores: la clase burocrática, que son los que son administraciones gubernamentales de gobierno de la Ciudad de México, Estado y Nación, como lo son jefes delegacionales, jefes de gobierno, gobierno estatal y gobierno federal. El segundo factor es la clase eclesiástica, que viene siendo los encargados de administrar la religión católica, partiendo principalmente desde el cardenal, pasando por obispos y hasta sacerdotes, por ejemplo, más claro. El tercer factor es la clase empresarial, en donde también ellos juegan un lugar importante, ya que ellos son los encargados de elaborar los proyectos planificadores y mismo tiempo ejecutadores de estos mismos. A toda esta relación es como se interpreta, ya que los mismos comerciantes aseguran que ese tipo de gobierno solo ayuda entre ellos y sin tomar en cuenta a las personas que radican allí como se mencionan ellos. La interpretación que como mencionan los comerciantes que también se les debe ayudar a ellos, es que las intervenciones o como ellos les llamarían remodelaciones, también a ellos se les debería remodelar en donde trabajan, o sea que ellos quieren remodelaciones de su área de trabajo en cuanto a una fachada, en que predomine lo estético con recubrimientos de mosaicos, pinturas, adquirir un nuevo mobiliario para sus locales, limpieza cotidiana en sus áreas de trabajo y lámparas nuevas que iluminen de la noche, etc. A todo esto mencionado es que a los comerciantes les gustaría tener locales que estén a la altura de los locales comerciales que encontramos en algún centro comercial. Para los peregrinos, las intervenciones que se han realizado en la zona no han inhibido el carácter de la atmósfera del lugar, ya que ellos siempre van con un solo objetivo, que visitan a la Virgen de Guadalupe para así dar agradecimiento en el año ante una buena salud y el bienestar de la familiar.